les fue encomendado a las hermanas pobrecillas de San Francisco de Asís, del convento de San Sixto en la Vía Apia, que expidieran ese certificado, que examinaran a la que pues había sido su alumna, su pupila, era amiga de todas ellas, que la examinaran y certificaran que continuaba virgen. Imagínense qué humillante para Lucrecia, no teniendo ella culpa ninguna de aquella situación, verse sometida a examen fisiológico por parte de gente pues no avesada a esos menesteres. Y las monjitas pues estaban asustadísimas y enseguida afirmaron de que sí, pues la hija del Papa, ¿cómo no iba a ser virgen? Pues que sí, que según ellas habían notado, permanecía virgen Lucrecia Borja. Pero el otro certificado, el de impotencia sexual, solamente podía darlo el propio inculpado. Y cosa que extrañó mucho, porque se le pidió para seguir el procedimiento canónico. Se sabía que no lo iba a enviar, naturalmente, pero se seguiría el procedimiento. Pues en cuanto se le pidió, desde la ciudad de Pésaro, él envió con mucho gusto un certificado de que era impotente sexual. Toda Italia y Valencia sabían que tenía 3 robustos y legítimos y sanos hijos. Pero el pontífice, pues, dijo a César y a Juan Francisco: veis cómo nunca hay que desesperar de las gentes, nunca son tan malas como creemos, siempre tienen una faceta aceptable. Ese hombre pues por poco arruina la vida de Lucrecia, pero ahora pues está bien arrepentido y se humilla ante la sociedad y envía el certificado. Ya podemos pues declarar este matrimonio como no habido. Y lo declaró Alejandro VI oficialmente. Anulado el matrimonio, no tuvo lugar. A los pocos días de haberlo declarado oficialmente, Lucrecia daba los primeros síntomas de embarazo. Esa es la maldad de Juan Sforza. Juan Sforza sabía lo que dejaba hecho, pero quiso llevar a esa familia hasta el descrédito, hasta el extremo escandaloso de declarar el matrimonio como no consumado y después hacer aparecer a Lucrecia como esperando un hijo ¿de quién? Y Juan Sforza permaneció en Pésaro y en la ciudad de Pésaro murió de anciano. Luego no fueron los Borja quienes la leyenda dice, en la época de los venenos, que sí, se llaman los venenos de los anillos Borja, porque es la época de ellos. Pero los venenos eran para envenenarse, no para envenenar. Lucrecia, embarazada, entre las monjitas que ya no sabían qué creer, hizo frente a la infamia más atroz, porque cuando se le preguntó a Juan Sforza, pues ¿de quién crees que sea el fruto que espera tu ex esposa? Pues él dijo, yo soy impotente sexual. De manera que, pues, ella sabrá. Yo me retiré de Roma
porque sentí que no podía convivir con los miembros de esa familia, porque no me dejaron vivir como marido con mi esposa, porque era extrema la injerencia que tenían los cuñados en mi vida privada, y el padre. Ellos están unidos por algo que es más y menos que un amor natural. Ellos son un clan ante el cual yo siempre me sentí un intruso. Sepa Dios de quién de ellos es hijo el fruto que ella espera. Pues claro que la maledicencia es muy agradecida. Basta con que se diga eso para que fructifique y se multiplique y para que haya eco en la literatura. Ella esperó fieramente la hora de dar a luz, y cuando nació su criaturita, un varón, le puso por nombre Juan, como su marido, y de apellido Borja. Ella lo llamó Borja a su hijo porque pues ella era todavía tan joven, 14 años y medio, pues que vio al hijo como un hermanito, y ese hermanito no tenía papá, y ella lo acogió y lo amó como madre y como hermana. Sin embargo, no sabía, no podía pensar que con esa decisión agravaba la calumnia, como que confirmaba el hecho de que era hijo de un hombre Borja. Inútil, no hay por qué aclarar que era hijo de Juan Sforza y de Lucrecia. Fue un niño brillante, risueño, un joven estudioso. Murió pronto, en su primera juventud, pero ya había llegado cardenal. Sin embargo, el pueblo de Roma siempre lo vio como un engendro, como a alguien que fue un fruto maléfico, y le dio por nombre el infante romano, Juan Borja. Alejandro VI y Vanoza Catanei propusieron a la niña que se casara con quien quisiera. Ya no pensarían en razones de familia ni de Estado, ni en la conveniencia de la Iglesia, que eligiera marido según su corazón. Ella dijo que su corazón no había tenido tiempo de restablecerse de la última tragedia, que ella no tenía prisa en encontrar marido, que no había pensado en esa necesidad todavía, que era muy niña y muy joven. Tenemos un retrato de esa época de Lucrecia, hecho por el Pinturicchio, y representándola como Santa Catalina de Alejandría. Otra cosa que le ha sido tomada a mal a Alejandro VI. A las Madonas y a las santas les daba los rostros de sus mujeres queridas, de su madre, de la madre de sus hijos, de su hija, de alguna dama en la que su mirada de hombre se hubiera detenido placenteramente. Gustaba de homenajear así a sus mujeres. Y a Lucrecia la pintó el Pinturicchio
como Santa Catalina de Alejandría, una santa de la devoción de Alejandro VI, mujer fuerte, mujer sabia. Ahí admiramos sus ojos, de los que sabemos que eran azules, de una tonalidad tan suave, que según la luz ambiental parecían completamente blancos. Parecía que no existía retina. Se confundía el azul de la niña del ojo con el blanco del cristalino. A los que amaban a Lucrecia y a los amigos de la familia Borja les parecía ese rostro superior, si no sobrenatural, puesto que sus ojos parecían enormes, todo retina, y parecía fijarse en aquello que simplemente veía. A quienes no la amaron y a los enemigos de los Borja, parecían aquellos ojos conferir una apariencia espectral, siniestra, a la cara de aquella niña que de repente parecía tener las cuencas vacías. Según se ama o no se ama, son bellas o no las amistades. Cuán subjetivos somos en la apreciación de la belleza. Y también fue famosa su cabellera, más que trigueña, blonda. Todavía en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, junto con algunas de sus cartas y algunos de sus versos, se conserva un rizo de Lucrecia Borja. Y ese rizo tiene todavía su luz propia, no se ve cabello muerto. Es un rizo en el que se refleja la luz del ambiente. Un rizo que admiró a Lord Byron, que le hizo escribir un bello poema cuando lo vio. Y estaba además dotada por la sapiencia. Habló el griego y el latín, el francés, versificó en los 3 idiomas, y sabía todo aquello que una mujer del siglo XV y de principios del XVI debía saber, desde el arte del porcelanizado hasta la ejecución de las más graciosas y complicadas danzas, aparte del hilado y del tejido, y de la repostería, y de la literatura, y de la historia. Lo que antes se debía saber para ser alguien en sociedad. Esa niña posó sus extraños ojos en un joven, Alfonso de Bisceglia. Alfonso de Bisceglia era prácticamente un adolescente. Era hijo ilegítimo, él también, del rey de Nápoles. Él la amó y ella le correspondió. Y ese es el único amor que le conocemos a Lucrecia, el de Alfonso de Bisceglia. Ella lo anunció a sus papás. Alejandro rápidamente calculó su ajedrez italiano y vio que sí, que era conveniente a sus intereses esa boda. Vanozza dijo simplemente que os améis, que otra tragedia no suceda. ¿Querrá ese joven aceptar como suyo al niño Sforza? Sí, lo sabe todo y lo acepta, pero no lo ahijará. Ese niño se llamará siempre Juan Sforza. Se celebró la boda, eclesiásticamente la primera, puesto que la
anterior era como si no hubiera ocurrido. Físicamente la segunda. Pero en esa boda pues ya no pudo oficiar como lo había hecho con tanto cariño y con tanta ilusión su papá. Ya no podía ser una boda del pontífice casando a su hija en el Vaticano. Tuvo que ser más discreta. En la concurrencia muchos personajes sonreían divertidamente, socarronamente, sarcásticamente. Pero ellos dos se amaron. Y es cierto que Alfonso de Bisceglia tuvo ciertas dificultades con César Borja. Y no hemos de eludir el hecho de que César sí tenía celos, más que pasionales, patológicos, de su hermana. César fue, de todos, el más violento, el meteorológico, el impredecible. Por ello, interiormente era César el más vulnerable, el más quebradizo, el que mayor necesidad tenía de su hermana, que era su amiga, su novia, su enfermera, la que lo comprendía, la que lo cubría de cariño y de ternura, a ese joven que arrasaba con media Italia. Y César sí resentía cada uno de los matrimonios de Lucrecia, y se le antojaba que algo del cariño de ella se le restaba a él a causa del esposo amante. Que ello fue enfermizo, muy posiblemente. Pero en cada caso, Lucrecia optó invariablemente por su esposo. Como primero se había puesto de parte de Juan Sforza, no mereciéndolo así ahora se puso de parte de Alfonso de Bisceglia y le aclaró a su hermano la situación, que podía contar con ella como hermana hasta las últimas consecuencias, sin ninguna limitación, pero que ella era esposa de Alfonso de Bisceglia y a él se debía como tal. En todo caso, Alfonso de Bisceglia residía más junto a su padre en Nápoles que en Roma. Y los esposos se veían poco. Gracias a ello, tenemos una maravillosa correspondencia, un incendiado epistolario entre ellos dos ya casados. Se expresan como si fueran novios, como si no estuvieran casados, fíjese. Se aman tanto y sufren tanto su separación, que bien podría ese epistolario ser considerado pues como una serie de cartas de amor encendidas. Ella viajaba alguna vez a Nápoles, conoció a su suegro, hombre fiel al pontífice, y él, Alfonso de Bisceglia, se trasladaba a Roma con cierta regularidad. Pero los asuntos políticos de su papá lo reclamaban casi siempre en Nápoles. Sabemos que Alejandro VI amaba a ese yerno y agradecía a la providencia esa boda por fin feliz. Alejandro VI tuvo ocasión de saber que su yerno era leal y amante, porque en el año de gracia
del 1500, fíjese qué año tan redondo para un año santo, el año 1500 se celebró un jubileo de la Iglesia, un año santo. Pero fueron tantos los peregrinos que afluyeron a Roma y tantos los que pedían ver al pontífice, que en una de las audiencias públicas se hundió de improviso el suelo y el techo del salón, en que se hallaban allí los centenares de peregrinos y el pontífice recibiéndolos. Hubo víctimas, muertos y heridos, y el pontífice perdió el sentido, porque le cayó una viga en un hombro. Cuando recobró el sentido Alejandro VI, lo primero que oyó fue una conversación de cardenales junto a su cama, haciendo futurismo. Ya estaban diciendo que si tú, que si él, que si... De donde Alejandro VI pensó en que sería sabio no recobrar todavía el sentido, y estar unos cuantos días oyendo lo que se decía a su alrededor, y lo tomó así como unas vacaciones del año santo, y se hizo como que seguía sin sentidos durante días y noches. Y durante esos días y esas noches en los que él dijo haber aprendido más acerca de la naturaleza humana que durante sus estudios en 3 universidades, en esos días y en esas noches vio llegar, agitado, convulso, desde Nápoles a su yerno, que se mantuvo arrodillado y llorando junto a su cama con Lucrecia. Por eso él amó a aquel joven y sintió que Lucrecia era feliz y que él podía darse por satisfecho con esa boda. Pero eso también era lo que en gran manera irritaba a César, ver que Lucrecia era feliz con su esposo y que no tenía necesidad de él. Cuando Alejandro VI por fin recobró el sentido, hubo cambios de gabinete. Y desde entonces fue más cauto y previsor y menos generoso. Desde el año de gracia del 1500 se endureció un tanto su pontificado, más astuto, pero más eficaz. No estaba en el destino de Lucrecia ser feliz por mucho tiempo. Su esposo Alfonso de Bisceglia murió en Nápoles en una riña callejera. Nada tenía que ver el asunto con su familia vaticana. Y Lucrecia quedó de nuevo sin hombre y de nuevo embarazada. Y de nuevo se refugió en el convento de las hermanitas pobrecitas de San Francisco de Asís, muy pobrecitas, pero que iban sacando partido de cada una de las estancias de la hija del Papa, porque pues tenían ciertos privilegios, ciertos donativos, y que hay que hacer unas reparaciones, que se necesita en fin, ellas se iban arreglando, ya sabemos cómo son, se iban arreglando y iban edificando monasterio de San Sixto. Por segunda vez dio a luz en la máxima soledad, sabiendo que ya no conocería a nadie como Alfonso de Bisceglia. Era el amor y transcurrió. Ya no volvería a tener otra cara el amor. Pero, pues Alejandro VI seguía tratando con la mamá de sus hijos, pues que hay que casar a la niña, porque ni modo que van a dejar a la niña ya para toda su vida viuda e inconsolable. Y la niña ya no quería saber de boda. Ella quería dedicarse al infante romano y al hijito que nacería, al que llamaría también Alfonso.
Alejandro VI la hizo gobernadora de ciudades pontificales. Así como él, sin ser sacerdote, en su carácter de cardenal, había administrado también la iglesia, así comprendió que su hija, sin tener carácter religioso, podía asumir responsabilidades civiles en ciudades de jurisdicción pontificia. Fue gobernadora de la ciudad de Nepi y la administró con sabiduría, con prudencia, patrocinó las artes, llevó a cabo obras públicas, no dedicándose exclusivamente, como se esperaba de una dama, a la filantropía o al patrocinio de las manifestaciones de la sensibilidad, sino obras públicas y administración. La hizo viajar lo más posible para que ella olvidara un tanto su dolor. No lo logró. La inmiscuyó también en los asuntos americanos. Y por última vez en este ciclo recordamos la providencia de los Borja con la evangelización de América, y que no fue otra la retribución que ellos esperaron, sino esta realidad contemporánea, una América en gran parte cristiana, y esta en gran parte católica y adicta al trono pontificio. Eso esperaba Alejandro VI, eso se logró. El oro que pudo llegar a Roma, porque la mayor parte llegó a España, pero que pudo llegar a Roma a través de la maquinaria misional y en calidad de obsequios, de donativos o de contribuciones de los primeros obispos americanos al Vaticano, está en el techo de Santa María la Mayor. Ni más ni menos. Todo ese oro es el artesonado de Santa María la Mayor. Y Lucrecia tuvo mucho que ver con esos asuntos americanos, con esa nueva manera de ver al mundo, al nuevo mundo. En cuanto a César, por esos tiempos, seguía derribando déspotas en Italia, pero no lo hacía por afán incontenido de violencia, sino porque quería ayudar a su padre en la reunificación de Italia. En un papa humanista como Julio II, nos parecerá tan natural que vaya al frente de sus tropas para reunificar a Italia. Luego, más natural nos debe parecer que un seglar como César esté al frente de tropas que ayuden a su padre, el pontífice, a reunificar los estados. El hecho de que sea un hombre muy débil, como todos los aparentemente prepotentes, no significa que fuera un ineficaz, un desecho humano. Maquiavelo lo considera uno de los grandes políticos de su época, y cuando señala a los dos mayores, lo hace mencionando a César Borja y a Fernando el Católico. Y Leonardo da Vinci ofreció sus servicios y ejerció como ingeniero militar bajo César Borgia. Luego, ese meteoro de la política no dejaba de representar una idea, y lo vemos claramente en el escudo de César, que ya no es el escudo del buey de labranza de los Borja, sino el suyo individual. Es su logotipo, es un dragón devorando serpientes. Entonces, se tiene que ser dragón para devorar serpientes. No se pueden devorar de otra manera. Y él tuvo que ser draconiano, pues, en su época, para llevar a cabo sus propósitos. El momento más crítico de la vida de César, y uno de los más dolorosos para todos sus familiares,
incluida Lucrecia, fue cuando éste se enfrentó a su hermano mayor, Juan Francisco, y lo mató. Es el peor momento de la dinastía Borja. Desde el siglo XIII en el que aparecen, hasta la canonización de San Francisco de Borja. El peor momento de esa familia es cuando César asesina a su hermano mayor. Muy posiblemente por un altercado que se agrandó emocionalmente, teniendo como tema el cariño de Lucrecia. Vanozza Catanei vio venir las dificultades. Se le hizo saber a César que Alfonso de Bisceglia era el esposo ideal para Lucrecia y que por lo tanto él tenía que sacrificarse y dejar vivir a su hermana en su intimidad con su esposo, y que debía respetar a ese cuñado. Él no lo pudo comprender, o se le dijo de manera asaz cortante. Lo cierto es que Juan Francisco le llegó a insinuar que el cariño de él por su hermana era patológico. Y César, quizá por sentirse así descubierto, o quizá por sentirse así ofendido, reaccionó coléricamente, echó mano a su daga y la atravesó en el cuello de su hermano. Y escapó a París. Y ese ha sido el cónclave pontificio más trágico y al propio tiempo más humano de la historia. El cónclave que se reunió para que los cardenales dieran el pésame a su santidad por el asesinato de su hijo a manos de su hijo. Y el pueblo romano, tan díscolo y difícil, se apretó como en un coro griego alrededor de la figura del pontífice, que en ese momento fue, más que en otros, gigantesca, porque ante el dolor lo reconocieron como hombre. Y fueron días y noches durante las que el pueblo romano estaba bajo los balcones del Palacio Vaticano, oyendo los aullidos de aquel hombre, llorando lo irreparable y sabiendo que debía castigar al culpable. Y todos los cardenales llegaron y le dieron su pésame, y ahí están las actas de ese cónclave con la respuesta de Alejandro VI. No una, sino 7 tiaras hubiéramos dado con gusto, 7 pontificados, no solamente el que tenemos, porque durante 7 pontificados rigió la Iglesia, con tal de salvar a nuestro amado hijo de esa desgracia, de la cual es absolutamente inocente, porque es uno de los jóvenes mejores que Roma ha conocido. Dios perdone al culpable y nos ayude a perdonarlo también nos. Dios nos ilumine en los días difíciles que nos quedan de vida. Ahí surge algo que Lutero no pudo comprender después. Hay un párrafo en esa declaración de Alejandro VI a los cardenales diciendo: y como no tiene la culpa el asesinado de lo acontecido, sino que esa vergüenza sucedida me atañe a mí, es que Dios quiere poner un fin a los escándalos de la Iglesia, empezando por mi persona. Y declaramos desde hoy nuestra voluntad de reformarnos individualmente, y al colegio de cardenales, por separado cada uno de ellos, y a todas las órdenes religiosas, y a todo el clero, vamos a iniciar, aprovechando ese golpe que nos ha sido dado, un movimiento de reforma para la Iglesia.
y se hizo, se empezó, pero no podía la naturaleza Borja seguir por mucho tiempo en un austero movimiento de reforma. No podía aquella franca voluptuosidad, aquella alegría de vivir. Dios nos ha dado el papado, gocemos del papado. Aquella manera de enfrentar todo lo que estaba sucediendo no era compatible con un ascetismo sistemático que acabó simplemente menguando los platos en la mesa y las meretrices en la cama de muchos señores eclesiásticos. Si se hubiera dado, no habría venido después la reforma desde afuera. Pero el intento estuvo, y fue franco y sincero, porque fue pronunciado en la hora del dolor químicamente puro. He ahí también para Lucrecia la desgracia final. Saber que el pueblo romano confirmaba lo que se andaba diciendo. Ya hasta sus hermanos se mataban por amor a ella. Se tardó en encontrar el cadáver de Juan Francisco porque fue echado al Tíber. Y el pontífice, no consolado de esa pérdida, pero todavía tenía la esperanza de poder encontrar el cadáver de su hijo sin el dinero que llevaba para poder probar que fue por robo y no por pasión, o degollado, o herido en esgrima en algún lance de honor. No, fue dragado el Tíber y salió el cadáver con los 28 doblones de oro. No había sido robado, no había otro móvil más que el que todo el mundo sabía. Pasaron meses, César regresó de París. ¿Qué se le podía hacer? ¿Aprisionarlo? ¿Ejecutarlo? Todo el mal del mundo ya estaba hecho. Simplemente le había sido dado el cargo de cardenal y le fue retirado. Quedó despojado, pues, de la investidura cardenalicia. Sacerdote nunca llegó a ser. Esa difamación, pues, hizo que el segundo parto de Lucrecia fuera también atroz. Y las monjitas ya no sabían qué creer, porque decían, pues, uno mató al otro, pero el hijo que ahora viene es del que murió también asesinado, pero en Nápoles, que no era hermano, vaya por dónde, sino esposo, fíjese. Pero ya tenemos a 2 hijos en el convento y ningún padre. Y Alejandro VI y Vanozza Catanei, hay que casar a la niña, hay que casar a la niña. Y la niña aceptó el matrimonio. Yo creo que en primer lugar ya para no tener que regresar otra vez con las hermanitas pobrecillas de San Francisco de Asís, que tanto provecho sacaban de tantas desgracias familiares. Y en segundo lugar, para que sus 2 hijitos, el del amor, Alfonso, y el de la tragedia, Juan, el infante romano, tuvieran una figura que los protegiera si ella faltara. Y casó eclesiásticamente en segundas nupcias, físicamente por tercera vez, desde luego por última vez, con otro Alfonso, hijo de los duques de Ferrara, hombre que le brindó cariño y respeto, y que lo recibió de ella. Hombre que supo desde un principio que ella seguía enamorada
de la sombra de Alfonso de Bisceglia, y que veneraría a esa sombra durante los días que le quedaran de vida. Él lo aceptó. Y se casaron. Con cierta renuencia del señor duque y de la señora duquesa de Ferrara, padres del novio, como que era una boda muy discutible, con una familia seguramente inocente, pero muy difamada. Lo aceptaron. Y Lucrecia fue a Ferrara y vivió con ese esposo, del que tuvo 6 hijos, junto con los otros 2, 8 niños. Sin embargo, no estaba en el libro de su vida el que transcurriera días serenos. Asistió a las muertes de los suyos con desesperación y con impotencia. Supo de la muerte del pontífice, su padre. Supo además que no podía trasladarse de Ferrara a Roma porque de nuevo se desataba la masacre, la carnicería contra los Borja. Supo que su padre no sería enterrado. No fue jamás enterrado. No tuvo cruz, ni tuvo luz. Supo que se publicaban las memorias del maestro de ceremonias de su padre, que durante todo aquel pontificado había estado escribiendo un libelo asqueroso. Juan Burchard, un alemán que detestaba al pontífice, mas nunca lo mostró, pero lo odiaba personalmente, y cada día, después de haberlo servido como maestro de ceremonias, se satisfacía escribiendo la más maligna de las agendas, que luego fue publicada por quien durante todo el pontificado Borja había sido el cardenal jefe de la oposición, y que luego sería nuestro amigo Julio II, y que propiciaría la publicación de ese libro lamentable del que arranca la leyenda negra de los Borja. Julio II, tan enemigo de su antecesor, entre los dos media un papa de 28 días, pero tan enemigo Julio II de su antecesor Alejandro VI, que decide cambiarse de departamento, no vivir donde pontificaba Alejandro. Claro, gracias a ello tenemos los aposentos de Julio II pintados por Rafael. Qué bueno. Y los aposentos Borja sirven ahora de abrigo al lamentabilísimo Museo de Arte Moderno, y hay otra afrenta contra los Borja. ¿Por qué tienen que ponerse esos esperpentos en los aposentos Borja? Regalos de jefes de Estado. ¿Creen ustedes que regalan cosas importantes? Pues ahí está todo embodegado. Y no hay nada que sea realmente serio. Pues alguna cosa de Picasso, una cosa de Dalí, algo de Siqueiros, ahí están tiradas algunas cosas. Pero un aposento en el que todavía se ve a Alejandro VI pintado, en el que todavía está el artesonado bajo el cual se desarrollaron todas las escenas que nosotros estamos evocando. ¿Por qué tiene que ser convertido en almacén o en lugar de exhibición de los productos pues más oportunistas, de los artistas más vendidos, de los estados pues que quieren quedar bien con el pontífice, y envían, claro, pues lo que sobra? Eso es lo que regala todo el mundo, solamente que el pontífice no puede hacer como hacemos nosotros, que regala lo que le regalan a uno. Pues ahí tiene que quedarse, porque aquí ya queda inventariado. Pero qué interesante y qué impresionante
que olvidándonos de toda aquella chatarra, podemos entrar y decir, estoy en el departamento de Alejandro VI. Y luego caminar unos metros y decir, y ahora estoy en las estancias de Julio II. Qué bueno que no se llevaron bien, y tenemos dobles lugares que visitar y más artistas a los que admirar, que plasmaron tanta belleza en sus paredes. Pero Lucrecia vivió esos años del pontificado adverso de Julio II, y Julio II nunca se privó de decir que Lucrecia había sido la amante no de sus hermanos, sino de su padre, que era lo que le interesaba a Julio II dejar bien aclarado, que por eso lo detestaba. Y Lucrecia tuvo que vivir en Ferrara sufriendo esos insultos del pontífice reinante, que había crecido con ella, cardenalito, cuando ella jugaba en los pasillos vaticanos, y que ahora era su rey y que tenía todo el peso y ejercía toda la presión sobre el ducado de Ferrara. Sin embargo, el duque de Ferrara, su esposo, que a la muerte de sus padres ascendió al ducado, siempre la respetó y siempre la defendió. Pero ella hasta sus últimos años supo que el cadáver de su padre estaba tirado en las grupas vaticanas y que nunca ha sido enterrado. Tenía que pasar, además, por la desgracia de saber que César, a la muerte de su padre, quedaba desprotegido por completo, había huido a España, se había hecho capitán de los tercios del rey de Navarra, que era cuñado de ellos, y que no era suficientemente apreciado, no se le daba su lugar, que debía exponer su vida en cuestiones de tipo local. Y Lucrecia dejó Ferrara, viajó a España, pasó por Valencia, pasó por Aragón, pasó por Valladolid. Nunca le dieron los reyes españoles audiencia, siendo así que los reyes españoles eran criaturas hechas, facturas, muñecos de Alejandro VI. Él fue el que certificó que doña Isabel era la verdadera heredera de Castilla y no la Beltraneja. Él, Alejandro VI, siendo todavía cardenal Rodrigo, fue el que forjó la unidad de España, uniendo al joven Fernando con la gran Isabel. Y sin embargo luego ya no quisieron saber de ellos. Y ella tuvo también que enterrar a su mamá Vanozza Catanei en una iglesia que para nosotros era lamentable, pero ya que allí fue enterrada Vanozza, es venerable, Nuestra Señora del Pueblo. Nuestra Señora del Pueblo es una iglesia que nos molestaba porque fue erigida sobre el sepulcro de Nerón, nuestro amigo, y utilizando los materiales del sepulcro de Nerón. Es decir, se hizo una iglesia más de tantísimas que ya existían, eliminando un monumento único. Pero con gusto visitamos Nuestra Señora del Pueblo, puesto que allí estuvo enterrada Vanozza Catanei, junto a la sepultura de Juan Francisco, su hijo asesinado. Ese hijo asesinado también dejaba embarazada a su esposa, doña María Enríquez de Luna, prima de los reyes católicos, que huiría a España, a Valencia, a Játiva, a dar a luz un niño que sería el papá de San Francisco de Borja. Y por último, le quedaba, ¿qué más dolores? Pues ver morir a un hijo, pues eso también. Al hijo, pues no se puede decir el más amado, porque todos son distintos, pero al hijo del amor, al único hijo entre los 8 de Alfonso de Vicheglia, a ese vio morir sin poder hacer nada. Estaban las 8 criaturas jugando, unos ya eran mayorcitos,
con asistentes, con camareras, con niñeras, con amas, con nodrizas, frente al estanque de Palacio, con sus barquitos, el Palacio Ducal de Ferrara, ella con su esposo en el balcón, solazándose de ver a todos aquellos niños jugando felices. En un momento dado, uno de los niños, Alfonsito, el hijo de Biceglia, se adentra por el agua y queda en el centro del estanque. Todos le gritan: salte, salte. El niño se asusta, se deja caer y se hunde y se ahoga. Ante los ojos de todo el mundo. Ni tan siquiera había antecedido una tragedia, un incidente, nada. Sencillamente lo asustaron y perdió la fuerza de sus piernas y se dejó caer y se ahogó en 1 metro de agua. Ahí Lucrecia de Ferrara, enterrando al hijo del amor, enterró también su vida. Tenía 39 años, no viviría más de 3 meses. Estaba embarazada y abortó con lo que había sucedido. Vistió de luto, todas sus joyas las regaló para obras pías al convento de San Sixto en la Vía Apia de Roma, y escribió al pontífice entonces reinante, León X, el Papa Medici, amiguísimo suyo, una carta en la que se nota ya el terror de la humana que se enfrenta a la muerte, de la cristiana que tiene fe, pero que de todas maneras sabe que va a sufrir el trance, el traspaso. Una carta que nada tiene que ver con la amistad íntima que la ligaba a aquel pontífice verdaderamente hermano suyo. Santísimo Padre y Señor, con profunda unción espiritual, beso vuestros santos pies y me encomiendo humildemente a la gracia de vuestras oraciones. En un doloroso parto he dado a luz un niño muerto, sea bendita la voluntad de Dios. Mis dolores siguen agravándose y creo que me ha llegado el momento de pagar mi tributo a la naturaleza. Alabada sea la bondad y clemencia del Creador, que me permite sentir plena conciencia de la proximidad de mi fin y de que dentro de unas pocas horas ya no estaré en este mundo, lo cual me permite preparar mi espíritu debidamente y recibir los santos sacramentos de la Iglesia. Aunque pecadora, soy cristiana, y suplico a vuestra santidad me concedáis la bendición apostólica, encomendando al propio tiempo a vuestra santa y paternal protección, a mi señor esposo y a mis amados hijos. Esa carta es una de las joyas de la Biblioteca Vaticana. Y murió pocos días después, a los 39 años de edad, rodeado de aquel esposo cariñoso y de los hijos que le quedaban, entre ellos el sugestivo y misterioso infante Romano. Sobre el sepulcro de Lucrecia, durante más de 7 generaciones, estuvo escrito: aquí yace Lucrecia, la que fue de Alejandro, hija, esposa y nuera. Durante 7 generaciones, esa pesada losa estuvo
en el sepulcro de esa frágil niña. Después, sencillamente decía el epitafio: aquí yace Lucrecia, la que fue de Alejandro hija. Luego simplemente dijo: aquí yace Lucrecia. Hoy dice: capilla, osario de la familia ducal de Ferrara, capilla de la Buena Muerte, propiedad de las hermanitas pobrecillas de San Francisco de Asís. Muy buenas noches.